Cuando mi esposa falleció, mi hijo me miró directo a los ojos y me dijo: «Papá, no puedes traer a mamá de vuelta. Y además, su cumpleaños solo ocurre una vez al año». Esas palabras me dolieron más de lo que puedo explicar, como si alguien me hubiera abofeteado en plena cara. Y a la mañana siguiente apareció con una petición importante, como si ese comentario cruel nunca hubiera salido de su boca. Fue en ese momento cuando decidí responder a su insulto, defender a Rosalind y defenderme a mí mismo. No lo dejaría pasar. Antes de continuar, recuerda suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Mis manos temblaban cuando marqué el número de Derek a las 8:15 de la mañana, ajustándome la corbata negra por tercera vez antes de presionar el botón de llamada. En la encimera seguía el vaso de café de Rosalind, todavía con la marca tenue de su labial. La cocina se sentía vacía. No estaba su tarareo suave llenando el aire. El teléfono sonó 4 veces hasta que Derek contestó, con la voz cargada de sueño. «Sí», murmuró. «Hijo, soy tu padre», dije enderezándome. «El funeral comienza a las 11:15». A través de la línea se escuchaba música a todo volumen, risas y, entre ellas, la voz chillona de Brianne hablando sobre decoraciones. Derek tosió e intentó sonar firme. «Papá, ya te lo dije ayer. Hoy es el cumpleaños de Brianne. Llevamos meses preparando esto». Fue como si me echaran un balde de agua helada encima. Apreté el auricular con fuerza. «Hoy es el funeral de tu madre, Derek. Eso solo ocurre una vez en la vida». Me interrumpió. «Mira, papá, mamá ya no está. Pero el cumpleaños de Brianne es una vez al año. Tenemos catering, una banda montando todo. Sé que mamá me crió 34 años y estoy agradecido por eso, pero no puedo dejar sola a Brianne en su gran día. Lo entiendes, ¿verdad?». La línea quedó muerta. Solo el zumbido del tono ocupado. Me quedé congelado 3 minutos enteros, mirando las gafas de lectura de Rosalind junto al teléfono. El reloj de la cocina marcaba las 8:32. Un rayo de sol se reflejaba en mi anillo de bodas, el mismo que Rosalind había pulido apenas la semana pasada. El programa del funeral descansaba en la encimera. El nombre de Derek aparecía allí, anotado como portador del féretro. Con trazos lentos y deliberados, lo taché con mi bolígrafo. En el cementerio, la gente volteaba la cabeza una y otra vez, buscándolo. «¿Dónde está Derek?», preguntaba Judith, la hermana de Rosalind, una y otra vez. Ensayé mi respuesta en silencio. Tenía compromisos importantes. La mentira me supo amarga en la lengua. 22 personas acudieron a despedirse de mi esposa tras 37 años de matrimonio. Su propio hijo no fue una de ellas. Me quedé de pie junto al ataúd, rodeado de las amigas del club de jardinería de Rosalind y de los vecinos que nos habían acompañado por décadas. El vacío donde Derek debía estar era como un agujero en la tierra que jamás podría llenarse. Rosalind había estado tan orgullosa de ese muchacho. La señora Henderson se inclinó hacia mí y susurró. Ella nunca dejó de presumir sus logros. Yo solo asentí, con la garganta cerrada. Rosalind lo defendió hasta el final, decía siempre que él faltaba a las citas de quimioterapia. Está ocupado con su nueva vida. Las parejas jóvenes necesitan su espacio. Punto. Las palabras del pastor flotaban sobre la multitud. Familia, amor eterno. Yo veía caer cada palada de tierra sobre la madera pulida, sabiendo que no solo enterrábamos a Rosalind ese día, sino también las ilusiones que yo había tenido sobre nuestro hijo. De regreso a casa, apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El asiento del copiloto estaba vacío. Ese asiento que siempre ocupaba Rosalind. Ella prefería su pequeño Honda antes que mi vieja camioneta, decía que contaminaba menos. La radio sonaba con su canción favorita. La apagué. El vecindario lucía igual que siempre. Césped recortado, buzones alineados, la vida que ella y yo habíamos construido. Aparqué en la entrada y me quedé ahí unos minutos, buscando la fuerza suficiente para entrar en el silencio. La llave giró en la cerradura con su clic habitual. La colgué en el gancho que Rosalind había puesto hacía años. Un gesto pequeño y cotidiano que ahora parecía monumental en una casa enmudecida.
No había tarareos desde la cocina, ni el murmullo bajo de la televisión. Solo el crujido de una casa cargada con 37 años de recuerdos. Aflojé la corbata negra y me dejé caer en el sillón de cuero marrón. A Rosalind siempre le pareció que chocaba con sus cortinas florales. Quería redecorar, pero yo estaba demasiado ocupado manteniendo viva la empresa. Ahora esas cortinas se quedarían para siempre. En la repisa descansaba nuestra foto de boda. Rosalind a los 22, radiante con el vestido de su abuela. Nos casamos allí mismo en Riverside Falls, prometiéndonos todo lo que teníamos. Yo cumplí mi parte de esa promesa, quizá más de lo que debía. Los recuerdos me asaltaron, quisiera o no, Derek dando sus primeros pasos en esa misma sala, sus manitas extendidas hacia Rosalind, los cumpleaños con recortes de papel hechos a mano porque no podíamos pagar decoraciones de tienda, Rosalind trabajando dobles turnos en la cafetería mientras yo me partía el lomo en la constructora. Nunca se quejó. Ni cuando yo trabajaba 16 horas al día, ni cuando cenábamos macarrones con queso 3 semanas seguidas. Cuando Derek se quedaba dormido entre nosotros en la cama, demasiado pequeño aún para tener su propio cuarto, ella me susurraba: «Estamos construyendo su futuro». Arriba, en la mesita de noche, encontré su Biblia, marcada con sus salmos favoritos. De entre las páginas cayó una nota doblada. Con su letra cuidadosa decía: «Mi queridísimo Harrison, por favor no dejes que Derek se olvide de nosotros. Le dimos todo lo que teníamos. Rezo porque haya sido suficiente. Con todo mi amor, R». Las manos me temblaban al leerla. En el armario hallé la caja especial que ella guardaba escondida. Dentro estaban las boletas de calificaciones de Derek, desde el kinder hasta la universidad. Cada logro preservado, cada hito anotado. En los márgenes, sus comentarios: «Tan orgullosa, nuestro chico brillante». Las fotos de graduación me atravesaron el pecho. Derek con toga y birrete. Ese título pagado con las horas extra de Rosalind y mis fines de semana perdidos. Un total de $192,000. Su sonrisa no mostraba los sacrificios detrás. Tomé la calculadora. La entrada de su casa, $325,000. Su boda con Brianne, $69,000. Su primer coche, $32,000. Posgrado que nunca terminó, $48,000. Después vinieron los préstamos para viajes, compras y negocios fallidos de Brianne. Mientras tanto, la taza de café de Rosalind seguía en el lavavajillas, su novela romántica abierta en la mesita, las tarjetas de Recupérate Pronto alineadas en la encimera. Los amigos se preocuparon más por ella en sus últimos meses que nuestro propio hijo. La suma ascendió a $694,000 en 14 años. Casi 1 millón de nuestra vida invertido en él. Pensé en mi propio padre. Solo me dio $20 y me dijo que me hiciera mi camino. Quizá él tenía razón. La noche cayó. Un coche se detuvo en la entrada, luego se fue. A las 5:45 de la mañana estaba sentado en mi escritorio. Carpetas alineadas: Derek Educación, Derek Casa, Derek Boda. Mi café se enfrió mientras revisaba de nuevo la calculadora. Los registros bancarios contaban la historia. 14 años de transferencias, préstamos de emergencia. La universidad sola fueron 4 años a $48,000 cada uno. Luego $44,000 de un MBA que abandonó antes de irse a Europa. Otros $32,000. La casa a los 25 casi nos arruina. Derek y Brianne llorando en mi sala porque no tenían entrada. Yo cubrí los $325,000 y firmé como aval. Él me abrazó diciendo: «La familia ayuda a la familia». ¿Negocios? Desde que se graduó trabajó para mí, cobrando un salario que jamás se ganó. El cuaderno de Rosalind registraba cada sacrificio: la cena de aniversario cancelada por reparaciones de coche, las compras reducidas, citas médicas pospuestas. Su última nota: «Le dimos todo a Derek. Espero que nos recuerde con cariño». La calculadora brillaba: $694,000. Mi padre me envió al mundo con $25 y un apretón de manos. Yo construí todo desde la nada. Derek lo trató como si fuera su derecho de nacimiento. La Navidad pasada llamó a mi empresa negocio familiar, como si él la hubiera levantado a mi lado. Brianne asentía,
planeando ya las ganancias de mis 40 años de trabajo. Mi dolor se transformó en decisión. Rosalind me lo había advertido. Tal vez estamos dándole demasiado. Miré su foto en el escritorio y susurré. Tenías razón. El teléfono sonó. El nombre de Derek apareció. Después de 4 tonos, contesté. Hola, papá. Espero que estés bien después de lo de ayer. Ninguna mención al funeral. Ninguna pregunta sobre cómo me sentía. Me las arreglo, respondí firme. Bien, bien. Escucha, la fiesta de Brianne fue increíble, pero nos pasamos del presupuesto. Solo se cumple 31 una vez. Tuvimos banda en vivo, cena en un Stackhouse, pulsera de diamantes, pero ahora debemos unos $14,000. ¿Puedes transferirlo hoy? Brianne está muy estresada con las deudas. Ya sabes cómo se pone. $14,000. Préstamo número 14 de enero de 1943 años. Ayer enterré a mi esposa. Hoy mi hijo me pedía dinero para una fiesta de cumpleaños. Así que, ¿puedes enviarlo hoy? Miré la foto de Rosalind, luego las columnas ordenadas con todo lo que Derek le había costado a nuestro matrimonio. No. Un silencio. ¿Qué quieres decir con no? El banco tiene problemas. Quiero decir que no, Derek. No te daré más dinero. Su tono alegre se quebró. ¿En serio me estás diciendo que no, después de todo lo que hemos pasado esta semana? Como si hubiera sido él quien estuvo en el funeral de Rosalind y no en una fiesta. Tienes 34 años. ¿Y qué? Eso no significa que dejes de ayudar a tu hijo cuando tiene un problema. No es como si no pudieras permitírtelo. La voz de Brianne retumbó en el fondo. Dile que lo necesitamos. Ya lo gastamos. Dije que no. Las palabras me sonaron extrañas. Era la primera vez que le negaba algo a Derek. Esto es increíble, soltó furioso. Mamá acaba de morir y te pones mezquino con el dinero. Ella querría que nos ayudaras. Su manipulación estaba pulida. El mismo truco que había usado 34 años. Tu madre quería que estuvieras en su funeral, respondí. Su respiración se agitó. Bien, nos las arreglaremos. Más tarjetas, los padres de Brianne, lo que sea. Pero no esperes que volvamos si vas a ser así. Su presencia siempre había sido la recompensa por mi dinero. Su ausencia, el castigo. Lo entiendo, dije. ¿Qué? Lo entiendo. Cuídate, Derek. Colgué. Por primera vez en décadas, el teléfono quedó en silencio sobre mi escritorio, ya no como un instrumento de manipulación. Abrí mi laptop y busqué su archivo de empleado. Mañana volveríamos a hablar, pero esta vez en la oficina, donde yo era el jefe, no el padre. A las 7:15 entré al vestíbulo de Blackwood Constructions, 2 horas antes de la hora habitual de Derek. Su foto colgaba en la pared de gerencia. El traje que yo le había comprado, la sonrisa de confianza que ahora reconocía como soberbia. En mi despacho, su expediente se extendía como pruebas en un juicio. 7 años de plazos incumplidos, quejas de contratistas, gastos inflados, proyectos retrasados por almuerzos interminables y clientes perdidos. Yo lo había justificado todo en nombre de la lealtad familiar, y por las suaves palabras de Rosalind, que siempre me recordaba que Derek aún estaba aprendiendo. Pero cualquier otro empleado habría sido despedido hacía años. A las 8:30 llamé a Linda Crawford, nuestra directora de recursos humanos. Llevaba meses documentando los fracasos de Derek. Prepararé de inmediato los documentos de despido, dijo. ¿Quieres seguridad? Sí, procedimiento estándar. Practiqué frente al espejo, asegurándome de que mis palabras no tuvieran emoción, solo hechos. Derek entraría como empleado y saldría despedido. A las 9:15 apareció, 15 minutos tarde, bromeando con la recepcionista sobre su resaca de la fiesta de Brianne. Su risa retumbaba por los pasillos mientras los compañeros de trabajo miraban hacia la puerta de mi oficina. Pasó primero por un café, sin sospechar nada. Derek, ven a mi despacho de inmediato, dije por el interfono. Claro, papá. Déjame coger el café. No, Derek. Ahora.
El silencio posterior me confirmó que había notado la diferencia. Sus pasos se volvieron más lentos, más pesados. Cuando abrió la puerta y vio a Linda con los papeles, su sonrisa se quebró. —¿Qué es todo esto? —preguntó, intentando sonar casual pero con la voz insegura. Seguí sentado, manos entrelazadas. —Derek, tu relación laboral con Blackwood Construcción queda terminada, con efecto inmediato. Su risa sonó forzada. —Muy gracioso, papá, ¿de qué va realmente esto? Deslicé los documentos de despido sobre el escritorio. Por favor, revisa estos papeles y firma donde se indica. Parecían quemarle las manos mientras los levantaba. Sus ojos corrían por las cláusulas legales y el color le abandonaba el rostro. No puedes hablar en serio. Esta es nuestra empresa familiar. Esta decisión se basa en tu rendimiento y tu conducta, respondí, firme, profesional. Tu puesto queda eliminado como parte de una reestructuración. Esto es por la llamada de ayer, ¿verdad? Su voz se quebraba. Mira, lo siento por lo del dinero. Podemos arreglarlo. Seguridad te acompañará para recoger tus pertenencias. La incredulidad se volvió desesperación. Mamá no querría esto. Sabes que no. Se inclinó hacia adelante, buscando la culpa como siempre. Presioné el botón de seguridad. Esto es una decisión de negocios, no personal. Paul Rodríguez apareció en la puerta, sereno pero firme. El rostro de Derek enrojeció al comprender que esto no era un farol. En el pasillo, los empleados se reunían, mirando cómo el hijo de su jefe era escoltado como cualquier otro trabajador despedido. «Papá, por favor». Su voz se quebró mientras recogía su taza de café y una foto de Brianne de su escritorio. «Piensa en lo que significa esto». Lo miré a los ojos por primera vez. «Ya lo he pensado». Desde la ventana, lo observé cargar ese triste puñado de pertenencias en su coche. Sus hombros temblaban, de rabia o de dolor, no lo sé. Cuando se giró a mirar el edificio por última vez, desvié la vista. Linda regresó con la documentación finalizada. Todos los códigos de acceso cambiados. Su cuenta está cerrada. Yo mismo fui hasta la pared de gerencia, arranqué la foto enmarcada de Derek y la guardé boca abajo en un cajón. El hueco vacío se veía más limpio. Un golpe en la puerta. La voz de mi secretaria. «Señor Blackwood, alguien quiere verlo sin cita». El taconeo agudo de unos zapatos de diseñador resonó en el vestíbulo. Brianne irrumpió, con el cabello revuelto pero aún perfectamente arreglado. Derek la seguía con la cabeza baja, apenas una sombra del hombre que había entrado esa mañana. «¿Cómo te atreves a humillar así a Derek?», gritó señalándome con el dedo. Yo permanecí sentado, sereno, imperturbable ante su teatralidad. Derek se interpuso entre nosotros, la vergüenza escrita en su rostro. «Brianne, déjame a mí». Ella lo ignoró. «Tenemos facturas que pagar, un estilo de vida que mantener. Esta empresa también le pertenece a Derek». «Este es un lugar de trabajo», respondí con calma. «Tienes que salir». Su rostro se puso aún más rojo. «Merecemos una indemnización. Al menos 6 meses. Derek le ha dado 7 años a esta compañía. Nos lo debes». «Papá, ¿podemos hablar en privado?», intentó Derek, con la voz temblorosa. «No», lo interrumpió Brianne. «Él tiene que escucharlo. Conozco las leyes de despido injustificado». «Derek era un empleado a voluntad», contesté. «La ley no exige indemnización alguna». Los ataques de Brianne se volvieron más afilados, cada palabra como un cuchillo. «Rosalind se avergonzaría de ti. Estás teniendo una crisis, ¿verdad? Solo un viejo amargado descargando su rabia contra nosotros». El rostro de Derek palideció. «Brianne, por favor». Apreté la mandíbula, pero mantuve la compostura. Era justo lo que esperaba, manipulación disfrazada de indignación. Derek lo intentó de nuevo, buscando algo que me conmoviera. «Papá, sé que lo arruiné con lo del funeral. Lo siento. Pero despedirme no traerá a mamá de vuelta. Piensa en lo que esto significa para nuestra familia, para tus futuros nietos».
Las palabras flotaron como humo. Lo miré. Ese hombre que compartía mi sangre pero no mis valores. ¡Qué familia! La voz de Brianne se elevó con más veneno. Vamos a demandar por nuestra parte de la herencia de Rosalind. Derek tiene derecho a la mitad. Sabemos lo del seguro de vida. Rosalind me dejó todo a mí, respondí simplemente. Su bravuconería se resquebrajó un instante. Eso es imposible. Consultaremos un abogado. Presioné de nuevo el botón de seguridad. Paul entró acompañado de 2 guardias más. La escena atrajo a más empleados al pasillo. No me iré, chilló Brianne mientras la rodeaban. Esto es un robo, un abuso. Su resistencia fue ruidosa pero inútil. Toda la oficina oyó sus acusaciones mientras la escoltaban fuera. La humillación de Derek se hacía más profunda, viendo cómo su esposa era expulsada del negocio que los había mantenido durante años. Cuando el ruido se apagó, Derek quedó solo en mi despacho. Su voz bajó a un susurro, aferrándose a su última carta. Soy toda la familia que te queda. Sus palabras estaban pensadas para destrozarme, pero en lugar de eso despejaron la niebla. Lo miré, a ese extraño que había llevado la cara de mi hijo durante más de 30 años, y le dije la verdad que necesitaba escuchar. No. Solo eres alguien que solía ser mi hijo. El rostro de Derek se derrumbó. Por un segundo fugaz vi al niño que corría hacia mis brazos al salir de la escuela, con las rodillas raspadas y el cabello revuelto. Pero se desvaneció, y solo quedó el hombre engreído. Se dio media vuelta y se marchó sin decir una palabra. Salí a enfrentarme a mis empleados, que me miraban con preocupación. Hablé sereno, profesional. Les expliqué que era un asunto personal y que no afectaría a las operaciones. La mayoría asintió. Después de todo, habían visto el comportamiento de Derek durante años. Di una instrucción final a seguridad. Por favor, asegúrense de que la señora Blackwood nunca vuelva a entrar en este edificio. Cuando quedé solo, mis manos temblaban ligeramente. Lo más duro había terminado. Miré la foto de Rosalind sobre mi escritorio. Espero que lo entiendas, susurré. Después abrí el ordenador y busqué abogados de planificación patrimonial. Era hora de pasar a la siguiente fase. Concerté una cita con Adrien Blackwell esa misma tarde. El cumpleaños de Derek estaba marcado en mi calendario para el mes próximo. Lo borré para siempre. A las 2:15 de la tarde entré en la elegante recepción de Blackwell y Associates, llevando mi maletín de cuero lleno con el testamento de Rosalind, las pólizas de seguros y los registros financieros que respaldaban todo lo que había decidido. La oficina estaba en lo alto de Riverside Falls, en el edificio más alto de la ciudad. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales de la esquina de Adrien Blackwell, iluminando las estanterías de caoba llenas de libros de derecho y expedientes en curso. Adrien se levantó al verme entrar. Sus ojos mostraban verdadera preocupación. Nos conocíamos desde hacía 18 años. Había redactado el testamento de Rosalind, constituido mi empresa y llevado incontables asuntos de máxima discreción. ¿Cómo lo llevas, Harrison? Su voz tenía un matiz sincero de compasión. Rechacé el café que me ofreció y me senté frente a él en la silla de cuero. Necesito hacer cambios en mi planificación patrimonial. Adrien se enderezó, su expresión volviéndose profesional. Por supuesto, actualizar beneficiarios tras el fallecimiento de Rosalind es lo habitual. No, mi voz sonó firme, mientras sacaba los documentos. Voy a eliminar a Derek por completo. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. La máscara profesional se le resquebrajó un segundo. Harrison, necesito entender qué motiva esta decisión. Se lo conté con calma. Le conté cómo Derek había faltado al funeral de su propia madre, cómo había dicho que el cumpleaños de Brianne era más importante, cómo al día siguiente me pidió $14,000. El rostro de Adrien se oscurecía conforme avanzaba el relato. Como amigo de Rosalind y nuestro abogado, sabes lo grave que es esto, le dije. Quiero un testamento nuevo. El beneficiario principal será el fondo educativo Rosalind Blackwood. Adrien se inclinó, con la mirada afilada. Harrison, debo asegurarme de que estás pensando con claridad. Nunca he estado más seguro.
Entonces expuse mi visión: becas para niños desfavorecidos, financiación para la investigación del cáncer, causas que Rosalind siempre defendió. Derek quedaría completamente excluido, junto con cualquier descendiente suyo. Mientras hablaba, la preocupación de Adrien se transformaba en admiración. Empezó a trazar la estrategia legal: colocar mis activos en un fideicomiso irrevocable, blindarlo contra demandas, mantener yo el control en vida y que la fundación tomara el relevo cuando yo faltara. También tendremos que actualizar los beneficiarios de los seguros, señaló Adrien, tomando notas con cuidado. Esto es muy exhaustivo. Le expliqué que la casa familiar sería vendida y el dinero iría a la fundación. Las joyas de Rosalind se subastarían para caridad. Solo su anillo de bodas sería guardado para ser enterrado conmigo. ¿Y las pertenencias de la infancia de Derek?, preguntó Adrien en voz baja. Donadas, respondí. Estoy eliminando a Derek de mi vida por completo. Adrien cumplió su deber como abogado y como amigo. Me preguntó por mi estado mental, por mi claridad, por mis planes. Mis respuestas detalladas, mi tono firme, mi seguridad, todo le mostró que estaba en pleno uso de razón. Sus dudas desaparecieron. Pasó de estar preocupado a mostrar respeto. Firmamos formalmente con 2 testigos del despacho. Mi mano estaba firme al estampar la firma. Con cada trazo de la pluma, Derek quedaba legalmente fuera. Quiero que Derek reciba notificación oficial de este cambio, le dije a Adrien. Él avanzó rápido con el resto. Poderes notariales revocados para quitar a Derek de cualquier autoridad, directrices médicas que lo excluyen de decisiones de salud, un testamento vital con instrucciones específicas. Documentó mi capacidad mental con detalle. Mañana iría yo mismo a los bancos para eliminar a Derek como beneficiario en las cuentas de jubilación e inversión. Adrien se ofreció a coordinar. Hablamos de fideicomisarios, de miembros del consejo para la fundación e incluso de los primeros becarios. Por primera vez en semanas, sentí que la paz se asentaba. La memoria de Rosalind viviría, no a través de Derek, sino a través del bien que ella siempre quiso hacer en el mundo. La memoria de Rosalind viviría a través de la educación, algo que había atesorado toda su vida. Rosalind estaría orgullosa de esta fundación, dijo Adrien al terminar. Siempre creyó en la educación y en ayudar a los demás. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la satisfacción, paz real, genuina, en lugar de la fría determinación que me había traído hasta aquí. Adrien entendía que esto no era venganza. Era justicia. En ese despacho, pasé de ser un esposo y padre en duelo a un hombre con propósito, listo para construir algo perdurable. Nos dimos la mano a la salida del bufete. En mi teléfono había 3 llamadas perdidas de Derek. La primera señal de que empezaba a comprender lo ocurrido. No me molesté en escuchar los mensajes. Los borré todos y caminé hacia el coche. El siguiente paso me esperaba. El vestíbulo del Riverside Falls Country Club me recibió con su elegancia de siempre. Paredes revestidas en caoba, lámparas de cristal derramando luz cálida, retratos al óleo de fundadores de antaño observando desde sus marcos. Viejo dinero y tradición asentada en el aire mismo. Llevaba 14 años recorriendo esos pasillos como tesorero del club, y aquella tarde no fue diferente. 11 miembros del consejo se reunieron alrededor de la mesa pulida de la sala, primero comentando asuntos de rutina mientras el olor del cuero de las sillas y el café recién hecho llenaba la estancia. Sus conversaciones discretas llevaban el mismo trasfondo de simpatía que había escuchado toda la semana. Thomas Bennett, nuestro presidente, se acercó con un apretón de manos cargado de calidez. Harrison, el servicio conmemorativo fue precioso. A Rosalind le habría gustado. Gracias por las flores, respondí, sincero. Al poco, se unió Judith Walsh, la hermana de Rosalind y miembro veterana del club. Vaciló, y luego hizo la pregunta que sabía que llegaría. No dejé de buscar a Derek durante el servicio. ¿Dónde estaba? El silencio se estiró. Podía haber mentido, suavizado, inventado excusas, pero la verdad honraría mejor a Rosalind. Derek eligió no asistir al funeral de su madre. Las palabras se propagaron por la sala como una piedra en un estanque en calma. Los rostros alrededor de la mesa se tensaron. Judith palideció. ¿Cómo que eligió no ir? Repetí sus palabras exactas.
tal como me las dijo, que el cumpleaños de Brianne importaba más. El asco en las caras bastaba. Aquella gente valoraba la lealtad, el deber y el respeto. Valores que Derek había abandonado hacía tiempo. La esposa de Thomas, Caroline, que escuchaba desde el pasillo, desapareció con el teléfono en la mano. En menos de una hora, la historia circulaba por el club de bridge de señoras. Al caer la noche, corría por los círculos sociales de Riverside Falls como fuego en hierba seca. Esa noche volví a casa sin saber la tormenta que había desatado. La primera oleada no me golpeó a mí. Golpeó a Brianne. A la mañana siguiente, en su estudio de yoga de lujo, la instructora la detuvo a mitad de la clase y le pidió que se marchara. Preferimos miembros con valores familiares, fue la fría explicación. Derek tampoco se libró. Su invitación a comer en el club fue cancelada con una llamada cortés pero firme. Su mesa habitual en Willowbrook Bistro de pronto quedó permanentemente no disponible. La confusión de Brianne se volvió rabia a medida que esos episodios se acumulaban. El sábado llegó el golpe más humillante para Derek. Su cuarteto de golf ofreció excusas endebles, recogió pronto y lo dejó plantado en el green. El encargado de la tienda profesional le sugirió que quizás se sentiría más cómodo jugando en otro lugar. Caminó hasta el coche solo, comprendiendo que todos sabían lo del funeral. La escapada de compras de Brianne en Riverside Boutique terminó igual. Años de sonrisas cálidas del personal se desvanecieron de la noche a la mañana. Su solicitud de crédito sufrió retrasos y la gerente le sugirió probar en otra tienda. La vida profesional de Derek colapsó igual de rápido. Entrevistas canceladas sin explicación. Contactos de negocios, de los que antes alardeaba, dejaron de devolverle las llamadas. Incluso su almuerzo en la Cámara de Comercio terminó antes de tiempo, educado pero incómodo. La historia de su ausencia en el funeral de Rosalind llegaba a la mesa antes que él. La gota final llegó cuando Elite Salon canceló la cita fija de Brianne. Otras clientas murmuraban sobre su marido sin corazón. Brianne se fue entre lágrimas. El periódico local añadió leña con una mención afilada en la columna social, el hijo de Rosalind ausente en su servicio. En la iglesia, los feligreses mostraron su desaprobación sin rodeos. Los amigos de los que solían apoyarse empezaron a evitarlos. Derek intentó explicarse, insistiendo en que yo exageraba, pero nadie le creyó. Riverside Falls había tomado partido. Brianne acabó por romperse. Descargó su furia sobre Derek, culpándolo por su reputación arruinada. Le exigió que lo arreglara de inmediato. Cuando él admitió que no sabía cómo, lo amenazó con irse si las cosas no cambiaban. Yo me enteraba de todo por amigos, vecinos y colegas. No necesitaba regodearme. La comunidad solo estaba haciendo valer sus propios valores: lealtad a la familia, respeto a los muertos, decencia humana básica. Derek los había ignorado todos. Y ahora Riverside Falls honraba a Rosalind rechazando a quienes la deshonraron. Una mañana, mientras desayunaba, sonó el teléfono. Era el director del banco. Señor Blackwood, la hipoteca de Derek y Brianne lleva 30 días de retraso. Usted sigue garantizando el préstamo, ¿verdad? Hice una pausa, pensando en lo que venía. Quisiera programar una reunión mañana para revisar mis avales. El rechazo social había golpeado hondo. La presión financiera remataría el trabajo. A las 8:45 de la mañana siguiente crucé el vestíbulo de mármol del First National Bank. Retratos al óleo de hombres adustos que construyeron Riverside Falls con trabajo duro alineaban las paredes. El director, Russell Peyton, me esperaba en su despacho de esquina con vistas al Riverside Creek, donde pequeñas barcas descendían apacibles. Russell se veía incómodo al desplegar los expedientes de Derek y Brianne sobre el escritorio de caoba: papeles de hipoteca, acuerdos de préstamo, formularios de garantía, una gruesa estela de dependencia. Harrison, gracias por venir con tan poca antelación, empezó con voz formal. La hipoteca de Derek acumula ya 60 días de morosidad. El importe vencido es de $17,100. Entrelacé las manos, sereno. Entiendo que esperan que cubra el aval. Bueno, sí, como ha hecho estos últimos 3 meses, dijo Russell, dando por sentado que firmaría. Retiro mi garantía con efecto inmediato. Se le borró el color del rostro.
No lo entiendo. Ha avalado este préstamo durante 8 años. Deslicé los documentos que Adrien Blackwell había preparado. Encontrará todo en regla. 30 días de preaviso, tal y como exige la ley. Russell llamó al abogado del banco, nervioso, mientras yo miraba el tráfico sobre el puente que Rosalind y yo habíamos cruzado tantas veces. La voz del letrado al teléfono confirmó lo que Russell temía. Mi retirada era perfectamente legal. Esto nos obliga a iniciar la ejecución hipotecaria, dijo débilmente. Lo comprendo. Por favor, procedan con rapidez. Mientras tanto, Derek afrontaba su 9ª entrevista en 2 semanas. La sonrisa helada del entrevistador se lo dijo todo antes de sentarse. Sus explicaciones sobre nuevas oportunidades se estrellaron. La historia del funeral había llegado primero. Gracias por su tiempo, señor Blackwood. Nos pondremos en contacto. La despedida cortés acabó con su esperanza. Salió encorvado hacia su viejo Toyota. El BMW ya había sido embargado. Esa tarde, Brianne alcanzó su propio límite en Nordstrom. Fue a comprar una máscara de pestañas y la cajera anunció que su tarjeta platino estaba rechazada. Atónita, estalló. Debe de haber un error. La llamada furiosa a la financiera le dio la verdad. Su cofirmante ha retirado su garantía. La cuenta queda suspendida hasta el pago total del saldo. La humillación pública de Brianne se profundizó mientras otras personas la veían discutir con atención al cliente. Fue el momento en que la realidad cortó limpia y nítida. Yo había desmontado todas las redes de seguridad financiera de las que dependían. Cuando Derek y Brianne regresaron a casa, encontraron la luz cortada. El aviso de la compañía de servicios colgaba en la puerta, facturas impagas por $1,100. El intento de Derek de negociar terminó cuando el empleado vio su registro de despido. Su primera noche a la luz de las velas fue una lección imposible de ignorar. Brianne paseaba por el salón oscuro, los tacones de diseñador repiqueteando contra la madera, gritándole a Derek que había arruinado sus vidas. Sus excusas débiles, culpándome de vengativo, no calaron. «Arregla esto o me voy», le gritó, con una voz como vidrio haciéndose añicos. Derek se apresuró a solicitar nuevas líneas de crédito, pero todas fueron denegadas al instante. Sin ingresos, su ratio deuda/ingresos lo aplastaba. Las tarjetas al máximo de Brianne no ofrecían respiro. Por primera vez, hablaron de bancarrota con miedo auténtico. El mercadillo de sus caprichos de lujo fue penoso. Regalos de boda que costaron cientos a los invitados se vendieron por $20. Los amigos pasaban en coche, reducían la marcha para mirar, pero no se detenían. Brianne se quedó helada mientras desconocidos hurgaban en su joyero y Derek entregaba sus palos de golf a un adolescente por una fracción de su valor. Cuando el BMW fue embargado a plena luz del día, los vecinos pegaron la cara a las ventanas. Derek vació el maletero bajo la mirada del empleado de la grúa, con la humillación pesándole como plomo. Brianne le gritó al conductor hasta quedarse afónica. Esa tarde pasé en coche y vi el caos desbordándose desde su entrada. No era crueldad, era consecuencia. Rosalind siempre me dijo que las acciones traen resultados. Por fin Derek estaba aprendiendo. No mucho después, Derek me llamó con la voz temblorosa para pedirme vernos. Dijo que tenía algo importante que decirme. Acepté. Parque comunitario de Riverside Falls. La tarde siguiente, en el mismo lugar donde le enseñé a montar en bicicleta hacía 28 años, cuando su cara aún mostraba amor y no cálculo. Miré una foto vieja de él en aquella bicicleta y luego la puse boca abajo sobre mi escritorio. 6 meses después de mi reunión en el banco, la subasta de ejecución hipotecaria del condado se celebró en los escalones del juzgado. Me senté en mi sedán negro al otro lado de la calle, viendo cómo 56 Willowbrook Drive, la casa que Derek y Brianne llamaron alguna vez su hogar soñado, salía a la venta. El subastador leyó la descripción legal con precisión seca mientras inversores y curiosos se reunían. Derek y Brianne se mantenían aparte, derrotados. La luz del sol brillaba en las lágrimas que surcaban las mejillas de Brianne. Alcé los prismáticos y vi cuando el subastador anunció: la puja inicial es de $260,000 por esta colonial de 4 dormitorios. Una mujer con traje azul marino levantó la mano. Derek miraba fijamente,
susurrándole a Brianne mientras las pujas subían. A $292.000 quedaban solo 2 postores, la mujer y un contratista local. Entonces llegó Adrien Blackwell y le dio un leve asentimiento a la mujer. La sospecha de Derek se volvió certeza. «Ese es el abogado de papá», murmuró lo bastante alto para que lo oyera la gente. La incredulidad de Brianne resonó. No lo haría. No puede. Cuando Derek intentó acercarse, la seguridad del juzgado se lo impidió. La subasta continuó implacable. 294.000, a la 1, a las 2, adjudicado. A Derek se le doblaron las rodillas. El grito de Brianne, «Esta es nuestra casa», rebotó contra las paredes del juzgado al caer el mazo. Salí del coche y caminé hacia los escalones. Derek se paralizó al verme. Entonces lo entendió todo. La retirada del aval, el timín, la cifra exacta de la puja, todo había sido trazado como un plano. La compradora se identificó, Linda Crawford, mi secretaria, actuando como representante de la recién creada Crawford Properties LLC. Derek avanzó tambaleante, la voz rota. «¿Cómo pudiste hacernos esto?» «No lo hice yo», respondí tranquilo. «Lo hizo el banco». Suplicó, habló del jardín de Rosalind, de cuánto amaba a ella esa casa. Mi respuesta fue fría. «Rosalind no está aquí para ver en qué te has convertido». Brianne se me abalanzó, gritando acusaciones delirantes, abuso a ancianos, incapacidad, robo. Adrien Blackwell documentó en silencio su arrebato mientras los guardias se la llevaban. La escena reveló su verdadero carácter con más claridad que cualquier palabra. 2 semanas después, el camión de mudanzas aparcado frente a su casa parecía patético, demasiado pequeño para la vida que antes ostentaban. Brianne lanzaba ropa a las maletas con el rostro torcido por la rabia. Derek envolvía con cuidado el jarrón de cristal de Rosalind, el último regalo que lo unía a su madre. Los vecinos observaban en silencio desde porches y ventanas, pero nadie acudió a ayudar. Su exilio social era total. Esa tarde, Brianne se quebró. «No puedo vivir así». Admitió que llevaba tiempo hablando con un viejo novio. «Yo me casé con una familia adinerada, no con esto». Sus palabras finales cortaron hondo. «Tu padre tenía razón sobre nosotros». Esa noche, Derek durmió solo en una casa despojada, vagando por habitaciones llenas de sombras de días mejores. En el fondo de un cajón de la cocina, Derek encontró una nota oculta de Rosalind. «Derek, recuerda que te queremos». Por primera vez, sus lágrimas parecieron reales, no manipuladoras. Por fin sintió el peso de lo perdido. Ese mismo día, Linda Crawford me entregó las llaves de la casa. Las acepté con una satisfacción tranquila. Mi decisión de reformarla y donarla a una familia merecedora cerraría el círculo. Rosalind lo habría aprobado. Siempre creyó que la justicia debía llevar compasión. Más tarde, sonó el teléfono. El identificador mostraba el nombre de Derek. Llamaba desde una cabina, ya le habían cortado el móvil. Dejé que saltara al buzón de voz. La confrontación final podía esperar. 3 meses después de perder la casa, Derek se presentó en mi puerta a las 7:15 de la tarde de una fría tarde de noviembre. Se quedó allí un minuto entero, con el dedo suspendido sobre el timbre mientras yo lo miraba desde la ventana del salón, debatiendo si abrir. Cuando por fin lo hice, no lo invité a pasar. Su aspecto me sobresaltó, sin afeitar, la camisa arrugada, los vaqueros gastados. Parecía 5 años mayor que la última vez. Estaba más delgado, abatido, despojado de la arrogancia que antes llevaba con tanta facilidad. «Papá, sé que la he arruinado», empezó, con la voz temblorosa. Se lanzó a un discurso sobre lecciones aprendidas, vivir en un estudio encima de una lavandería, trabajar en una gasolinera por el salario mínimo, Brianne dejándolo por su ex, dueño de una cadena de restaurantes. Juró que había cambiado, que ahora entendía lo que importaba de verdad. Luego cambió de táctica, intentando tirar de mi soledad. Dijo que no tenía por qué estar solo en una casa tan grande, que por fin podía ser el hijo que Rosalind quería. Pero yo escuchaba la manipulación en cada palabra. Lo corté. «¿Cuándo es el cumpleaños de tu madre?» Derek se quedó helado y luego arriesgó. 15 de junio. «¿Y su flor favorita, las rosas?» Otra vez mal.
A Rosalind le encantaban las margaritas. La verdad me golpeó en ese instante. En realidad nunca la conoció. La frustración se le coló en la voz. Volvió el tono de derecho adquirido. Esto es ridículo. Dime qué quieres que diga. Por fin, la máscara cayó. Vale, sí, necesito ayuda, admitió. Notificaciones de desahucio, promesas de devolverme el dinero cuando se recuperara, el argumento de que yo era lo bastante rico para ayudar. Derek seguía viéndome solo como un cajero automático. Su último intento fue invocar a Rosalind. A mamá le partiría el corazón vernos así. Ella creía en las segundas oportunidades. Yo también la extraño, papá. Los dos la queríamos. Por un momento sentí el espíritu amable de Rosalind, su bondad. Pero recordé el miedo que ella misma cargó. Abrí su mesilla y saqué su diario escondido. ¿Quieres saber lo que de verdad pensaba tu madre?, pregunté. Leí en voz alta sus palabras. Me preocupa que Derek solo ame nuestro dinero y si criamos a un hijo incapaz de amar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosalind murió sabiendo lo que realmente eres, dije con calma. Cambió su testamento antes de irse. No te dejó nada porque sabía que lo desperdiciarías. La máscara de Derek se derrumbó por completo. La ira le retorció la cara. Amenazó con impugnar el testamento, me llamó senil, prometió abogados y juicios. Sus últimas palabras, ojalá muera solo en esta casa, no me hirieron. Confirmaron quién era en verdad. Di un paso atrás y cerré la puerta con suavidad. Golpeó y gritó, pero yo caminé a la cocina y me hice un té, sereno como si nada. Cuando su coche por fin se marchó, me senté en la butaca favorita de Rosalind, con su diario en la mano. Por primera vez desde su muerte, sentí paz completa. Miré nuestra foto de boda y susurré, se acabó, amor mío. Un año después, en una cálida mañana de mayo, caminé por el cementerio Riverside con un ramo de margaritas frescas. Los pájaros cantaban en los robles. Flores de primavera bordeaban el sendero. Me veía más saludable que en años. Arrodillado ante la tumba de Rosalind, coloqué las margaritas ante su lápida pulida. Le conté el primer año del Fondo Educativo Rosalind Blackwood, 18 becas a estudiantes necesitados, $192.000 donados a investigación del cáncer y la inauguración del centro comunitario programada para su cumpleaños. Hablé sin adornos, como quien rinde cuentas. Derek trabajaba en Pete's Corner Station, en la carretera de Riverside. Su divorcio era definitivo. Brianne se había vuelto a casar con el dueño del restaurante. Derek vivía aislado, arruinado. No sentí triunfo por su caída, solo el peso sereno de la justicia. Al salir del cementerio, me detuve en el Riverside Diner. Derek trabajaba detrás de la barra, con el uniforme manchado. Nuestras miradas se cruzaron. La vergüenza se le notaba cuando me senté y pedí café. ¿Cómo estás, papá?, preguntó, con voz baja, humilde por primera vez en su vida. Estoy bien, gracias. Sé que, lo siento, no basta, dijo. No, no basta. Su admisión me sorprendió. La voz se le quebró. Ahora entiendo lo que perdí. Nunca fue por el dinero, ¿verdad? Tú querías que te amara a ti, no a tu billetera. Mamá, ella ganó también eso. Y por primera vez, las lágrimas de Derek parecieron reales. Hice lo que tenía que hacer, le dije. Rosalind lo habría aprobado. No me arrepiento. Lo sé, susurró Derek. Me lo merecí todo. Sí, respondí. Cuando Derek preguntó si había alguna manera de volver, contesté con honestidad. No lo sé. Quizá, pero tendrás que demostrar que has cambiado. No con palabras. Demuéstralo con tus actos. Le hablé de mi vida ahora. Voluntariado en el centro comunitario, amigos de verdad entre otros voluntarios, cenas de domingo con los Johnson, cuya hija había recibido una beca de la fundación. Y por primera vez en años, estaba saliendo con alguien, Ellen, una viuda amable de la iglesia, cuya fortaleza serena me recordaba lo que podía significar la compañía. Mis días ya no estaban vacíos. Estaban llenos de propósito, rodeados de gente que me valoraba por quien soy, no por lo que hay en mi cartera.
Visitar a Emma Clark, nuestra primera becaria, me daba una satisfacción más profunda que cualquier cosa comprada con dinero. Ella escribió una carta a la memoria de Rosalind dándole las gracias por la oportunidad de estudiar enfermería. Esa carta sigue enmarcada en la web de la Fundación, un homenaje permanente. La memoria de Rosalind vivía a través de la educación. Una tarde pasé en coche frente a la antigua casa de Derek. La familia Ramírez la había hecho suya, transformándola en un lugar lleno de amor y gratitud. El señor Ramírez me saludó desde el jardín que Rosalind cuidó, mientras unos niños corrían por el césped donde Derek jugó de pequeño. Aquella casa por fin reflejaba todo lo que Rosalind valoraba: familia, alegría, agradecimiento. Esa noche cociné en la cocina que Rosalind y yo compartimos. Puse un solo plato, no con tristeza, sino con paz. Sonó el teléfono. Era Ellen, para hablar de nuestros planes del fin de semana. Sonreí. Por primera vez desde la muerte de Rosalind, no fue una sonrisa forzada. Era felicidad. Luego me quedé en el jardín al anochecer, podando los rosales de Rosalind. Me sentí como un hombre que había luchado por justicia y por fin había vencido. Supe con certeza que había honrado la memoria de mi esposa. La satisfacción era completa. Esa noche me acosté temprano y dormí profundamente por primera vez en 2 años. Soñé con Rosalind, sonriendo, con una voz suave y segura. Hiciste lo correcto, Harrison. Estoy orgullosa de ti. La justicia se había cumplido. El amor exigió decisiones difíciles, pero fueron las correctas. Descansa en paz, mi amor. Mientras tanto, al final de la pantalla te dejaré 2 de las historias favoritas del canal. Estoy seguro de que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento. Si te gustó esta historia, por favor dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Quiero saber hasta dónde ha llegado nuestro mensaje de protección y amor familiar.